Las profecías bíblicas, o lo que es lo mismo, los escritos de los profetas, no se referían a los eventos actuales, ni buscaban realmente predecir el futuro. Todo ese ruido de que las profecías bíblicas se están cumpliendo, por ejemplo en el conflicto Israel-Palestina, proviene de un pésimo entendimiento de lo que una profecía era en la antigüedad y de un intento por legitimar una creencia actual. En la actualidad, muchas personas asocian las palabras profeta y profecía con la predicción del futuro. Creen que los profetas tenían visiones del futuro y que su función era anunciarlas, y que ese futuro incluía nuestro tiempo. Algunos incluso afirman que la Biblia predijo conflictos como el de Israel y Palestina. Pero no era así como actuaban los profetas hebreos, aunque lo parezca. Esta confusión viene de una mezcla de conceptos y costumbres culturales entre la cultura judía y la griega antigua, que ha dado como resultado un frenesí en torno a las supuestas predicciones de la Biblia, cuando la realidad es muy distinta. Allá por el siglo VIII antes de la era común, era usual en todo el Medio Oriente que hubiera hombres que se encargaban de transmitir el mensaje de sus deidades. Criticaban a los gobernantes o a la gente común, afirmando la supuesta voluntad de sus deidades, y lo hacían de una manera particular. Eran apasionados, decían tener visiones o sueños que les servían de medio de comunicación con sus deidades y solían emplear términos cargados de emoción. Los antiguos hebreos no eran la excepción. Al igual que otros pueblos de la región, ellos también tenían este tipo de personas. Y en la corte real de Israel, así como en la de Judá, los escribas hebreos comenzaron a dejar por escrito lo que decían aquellos portavoces de su Dios. Pues bien, en ese tiempo, los griegos antiguos entraron en contacto con las culturas orientales y adoptaron varias de sus ideas y costumbres religiosas, en cuenta la del mensajero o portavoz de la deidad, al que llamaron profetes, literalmente el que habla delante de, y que puede traducirse como portavoz o mensajero. Cuando los griegos inauguraron el culto en Delfos en honor del dios Apolo, al que habían importado del Asia Menor, instauraron ahí un tipo especial de profetisa, una sacerdotisa que hablaba en nombre de Apolo. La llamaban pitonisa, porque según un relato mitológico, Apolo había destruido al monstruo Pitón. El caso es que los griegos creían que esa profetisa en particular tenía poderes adivinatorios y que en sus visiones era capaz de vislumbrar el futuro y anunciarlo al consultante. Ahora, en el mundo antiguo era bastante común la existencia de los adivinos, que seguían diferentes prácticas, desde la prestigiosa astrología hasta gran diversidad de mancias. La preocupación por el futuro era tan constante como lo es ahora, y la gente siempre buscaba manera de anticiparse a él. Pero en el mundo hebreo esto no era una función propia ni necesaria
de los mensajeros o portavoces de su Dios. Ellos más bien se encargaban de intentar alinear a las personas de acuerdo con los preceptos de ese Dios. Y cuando veían que las personas no les hacían caso, obviamente intentaban intimidarlas, diciéndoles que serían castigadas con desastres provocados por la ira de ese Dios. Cuando se tradujo la Biblia al griego, esos portavoces de la deidad fueron llamados profetas, pero en el sentido de mensajeros, no de epitonizos. La misión de los profetas de la Biblia era religiosa y política, alinear al pueblo hebreo según el culto a Yahvé. En aquellos tiempos había gran cantidad de cultos a diferentes deidades, y Yahvé era solo una de tantas. Sin embargo, no nos quedan registros de qué habrían dicho los profetas de otras deidades. Lo que nos quedó fue el registro de la corte real de Judá, que era principalmente yahvista, y por eso solo tenemos los escritos proféticos del culto a Yahvé. Aquellos profetas seguían una línea muy clara. O el pueblo judío se alineaba según el culto a Yahvé, o Yahvé lo castigaría con desastres o guerras. De ahí el lenguaje incendiario de algunos de ellos y triste de otros. Para ellos, todo desastre, toda guerra, toda epidemia era castigo divino, porque eso era lo que ellos creían. Ahora, ¿por qué entonces algunos afirman que tales profetas en realidad sí previeron acontecimientos futuros que luego se cumplieron? ¿De dónde viene esa idea? Esa idea viene de la interpretación de ciertos pasajes para acomodarlos en ciertos eventos y de la omisión de cierta información. Por ejemplo, frecuentemente se cita que Isaías, en el capítulo 44 de su libro, predijo la caída de Babilonia en manos del rey persa Ciro con 200 años de antelación. O sea, él, Isaías, un funcionario real de la corte de Judá del siglo VIII antes de la era común, pudo prever un acontecimiento político sucedido en el siglo VI antes de la era común. Sin embargo, no fue así. El libro de Isaías está dividido en 3 secciones. La primera es la del Isaías original, del siglo VIII. Va del capítulo 1 al 39. La segunda sección es de otro profeta, de nombre desconocido, que añadió sus escritos al libro original de Isaías y vivió efectivamente en el siglo VI en Babilonia. Es el llamado segundo Isaías. Va del capítulo 40 al 55. Fue el que pudo presenciar y constatar en vida los eventos de la caída de Babilonia. Una tercera sección es de otro autor que va del capítulo 56 al 66, el tercer Isaías. Otro ejemplo usual de quienes defienden la supuesta precisión de las predicciones bíblicas es el caso de Daniel. Resulta que en el libro de Daniel se cuenta que éste predijo acertadamente la caída de Babilonia, además de otros eventos. Sin embargo, aunque es posible que haya existido un auténtico Daniel en el siglo VI, el libro de Daniel fue escrito en el siglo II antes de la era común, o sea, 400 años después de los eventos de Babilonia. Su autor parece tener la intención
de afirmar la confianza de los judíos en su Dios, ya que en ese momento atravesaban las terribles guerras macabeas. O sea, las predicciones de los profetas no eran tales. Eran, por un lado, observaciones de la situación política reinante en su tiempo, lo que ciertamente les permitía estimar los peligros. Y por el otro lado, eran intentos de intimidación o motivación para que los creyentes siguieran el culto de su Dios. Muchos alegan que en Mateo, en Lucas y en Juan se pueden ver numerosas predicciones sombrías para nuestro tiempo. Pero volvemos a lo mismo. Los autores de los evangelios de Mateo y Lucas escribieron sus textos en una época de gran incertidumbre y temor en Judea. Ya el templo había desaparecido, había lucha de facciones entre los judíos y los seguidores de Jesús corrían peligro. Entonces estos evangelios presentan a Jesús como si hubiera predicho 50 o 60 años antes los acontecimientos que ellos ya conocían porque ya habían sucedido. Y en el caso del Evangelio de Juan, tenemos a un autor viviendo en una época de persecuciones y angustia, hacia finales del siglo I, lo que marca el tono con el que hace hablar a su Jesús. Entonces, los autores de estos evangelios pusieron en boca de Jesús supuestas predicciones para dar confianza a los otros seguidores de Jesús de su tiempo. No tiene nada que ver con nuestro tiempo. A ver, entendamos esto. Predecir desastres naturales, guerras o epidemias sin fecha exacta es sencillo. Desde que tenemos registros históricos hasta ahora, los ha habido y los habrá. Los profetas observaban su tiempo, hablaban de eventos ya sucedidos y estimaban en qué dirección podían ir otros para así prepararse ante el peligro. Pero los ligaban a la voluntad de su Dios, y lo mismo hicieron los autores de los evangelios, porque esas eran sus creencias. Las epístolas de Pablo tienen un tono similar a la de los profetas, porque Pablo pretendía convencer a los demás de que sus problemas pronto acabarían porque su Cristo vendría a imponer su reino. Dicen que Zacarías predijo el conflicto Israel-Palestina, porque habla de los enemigos de Jerusalén y de cómo van a sitiarla y atacarla. ¿Qué les hace pensar que estos conflictos son nuevos? En la época de Zacarías, Jerusalén estaba bajo el dominio persa en medio de tensiones políticas. Los conflictos del Medio Oriente tienen larga data, pero es muy fácil acomodar en el lenguaje amplio y ambiguo de muchos pasajes bíblicos casi cualquier evento del presente, porque se refieren a situaciones que se repiten. Así que no. Ni las profecías bíblicas son predicciones maravillosas que se están cumpliendo, ni los eventos que estamos viviendo son nuevos o sorprendentes o especiales. Es el mismo ser humano provocando toda clase de problemas y con gran necesidad de resolverlos. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.